Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, amigos de A Fondo. Mi nombre es Alejandro Castro y hoy vamos a conversar con el señor Guillermo Molinari, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Es psicólogo con docencia en maestría universitaria y tiene una amplia experiencia en el sector público. Vamos a conversar con el señor Molinari acerca de la situación de la educación en el Perú, cómo va el retorno a clases y lo último que acaba de pasar en el Congreso respecto a la reforma universitaria. Son, creo que, tres temas claves y fundamentales para el país porque tienen que ver con la educación, y con el señor Molinari vamos a evaluar y analizar estas tres situaciones que se están dando en este momento. Señor Molinari, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Alejandro. Un gusto pues estar en tu programa y con la mejor disposición para poder tocar todos estos temas que son de prioridad en el país para asegurar una educación de calidad. Así es, señor Molinari. Empecemos por lo último, ¿no? Nuevamente han vuelto los ataques hacia la reforma universitaria, ¿no? Y esta vez otra vez desde el Congreso, ¿no? La Comisión de Educación acaba de aprobar dos modificaciones, una que le quita facultades a la SUNEDU, ¿no? Y la otra que pretende darle una segunda oportunidad o una especie de salvataje a las universidades que no han sido licenciadas. Diversos expertos, diversos especialistas han sostenido de que este es un golpe a la reforma universitaria que costó tanto conseguirla y que a trompicones ha ido avanzando en los últimos años. ¿Cómo evalúa usted lo que está pasando? ¿Qué riesgos hay de que esto se concrete? Porque ahorita está en comisión, se aprobó en comisión, aún falta que sea ratificado en el Pleno. ¿Cuáles son los riesgos y cuál podría ser el impacto en la reforma universitaria de esta situación? Muy bien, muy interesante la pregunta, pero muy crítica la situación, ¿no? En primer lugar, creo que lo que todos en el país lo que deberíamos buscar es el fortalecimiento de una reforma universitaria que nos coloque a nuestras universidades por lo menos cercanas en los rankings latinoamericanos, ya que estamos muy lejos de los rankings mundiales. En segundo lugar, porque creo que aún con los trompicones que ha tenido en este proceso, ¿no es cierto?, con los hechos que han ido empañando un proceso que hubiera sido muy importante para el país, así como fueron, por ejemplo, algunas resoluciones que se emitieron para algunas universidades que aún no cumplían con los requisitos. Sin embargo, creo que lo importante es cómo podemos asegurar la calidad en base al aseguramiento de esas condiciones básicas, ¿no es cierto? La existencia de objetivos académicos claros, los grados, los títulos, el nivel de oferta educativa que sea compatible con las regiones, con las localidades, que les ayuden a desarrollar. O sea, no perdamos de vista que la universidad es el único lugar donde podemos estar defendiendo el tema de la investigación y la innovación, ¿correcto? Y la innovación, la investigación, es la única que te asegura una revolución tecnológica y científica, ¿correcto? Nosotros acabamos de terminar un evento internacional donde hemos logrado la participación de ponentes muy importantes y donde ponen en relieve esto, pero ponen en relieve la importancia de asegurar el nivel académico y la trayectoria educativa en el nivel superior, sea este universitario o sea este de los institutos superiores. Creo que este sería un golpe muy fuerte para todo lo que se ha ido logrando en estos últimos años, aún con las dificultades que se han tenido. La búsqueda es siempre de mejorar. El tema no es pretender asumir una posición populista, y lo voy a decir con todas sus palabras, ¿no es cierto? Populista, no ideologizada siquiera, ni siquiera es ideológica, es populista, ¿no? Porque yo no podría cuestionar tampoco a algunos profesionales que han salido de la Universidad Garcilaso de la Vega, que merecen mi mayor respeto de muchos de sus profesionales y muchas de sus facultades que formaron muy bien, ¿no?, a sus profesionales, como pretexto de decir, bueno, estos son los congresistas, ¿no?
que están votando en contra. No, o sea, la realidad hay que asumirla objetivamente. Y esa realidad nos está demostrando de que las universidades, aún con un proceso como el que hemos tenido con algunos golpes, han mejorado notablemente. Y yo creo que habrían otras medidas, no esas que pretenden tratando de justificarse de que hay 150.000 estudiantes fuera. ¿Por qué no le damos o sacamos la norma, la ley, que permita que las universidades que ya consiguieron el licenciamiento tengan en las diferentes regiones filiales? Si ya sabemos que tienen calidad, y si ya sabemos que tienen calidad, también pueden hacerlo con calidad. ¿Por qué no abrimos la puerta para que muchas universidades que han hecho sus procesos durante estos 2 años, ¿no?, puedan abrir las puertas a los estudiantes? ¿Sí? Y el Estado se preocupe en sacar los vouchers educativos, ¿no?, para asegurar a aquellos que no tienen los recursos puedan estudiar. O sea, existen otros mecanismos. Y esos mecanismos tenemos que acudir. De acuerdo. Cualquier reforma, cualquier cambio que se emprenda se puede mejorar en el camino, pero con las decisiones correctas, como usted dice. Ya sabemos cuáles son las universidades que funcionan, las que dan un buen servicio, y a eso debemos apuntar y fortalecer para el objetivo, entiendo, es no perjudicar a los miles y cientos de alumnos que se quedarían fuera porque sus universidades no lograron el licenciamiento. Hay que buscar mecanismos, como usted dice, para no perjudicarlos a ellos, pero sin afectar los avances que se han logrado en la reforma universitaria. Ahora, ¿le llama a usted la atención la posición del Ministerio de Educación en este tema? Ayer emitió un comunicado en donde no queda claro si están a favor o si están en contra de lo que está pasando en el Congreso. Es una posición ambigua que llama la atención y realmente preocupa, porque el Ministerio de Educación es el ente rector, es donde debería estar el liderazgo para apuntalar esta reforma y mejorar lo que haya que mejorar y evitar de que se retroceda. Totalmente de acuerdo. Me parece un comunicado muy tibio, ¿no es cierto? Muy cómodo, por llamarlo a lo menos, ¿no? En donde no se asume la posición que tiene que tener un sector como el Ministerio de Educación en las decisiones de políticas educativas del país. Y el tema de la educación superior universitaria es un tema de política educativa que se discute en el Ministerio de Educación. No se debe discutir en otro lado. Y es el que propone, porque ahí están los especialistas, porque de ahí vienen los estudios, los análisis que se hacen, pero que además debería el Ministerio de Educación asumir una defensa de el órgano que está encargado, la Superintendencia Nacional de la Educación Superior, encargado de ver la calidad. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente quien propone y quien designa, ¿no es cierto?, en el fondo, es el Ministerio de Educación, al Superintendente Nacional. O sea, no defiende a su superintendente. ¿Cómo es esto? ¿Dónde estamos? Es tan claro como eso. O sea, no hay que darle vuelta, ¿no? O algunos quieren darle vuelta a la tortilla. ¿Cómo es el asunto? Ahora, señor Molinari, ¿cuál es su opinión del ministro Carlos Gallardo? Es un ministro que está absolutamente cuestionado por sus vínculos con el FENATE, ¿no? El gremio que fundó el presidente Pedro Castillo. Ahora mismo está enfrentando un proceso de censura o una posible moción de censura en el Congreso, porque sus explicaciones a raíz de la filtración de la prueba docente no fueron satisfactorias, y todo apunta a que esa filtración se dio en el Minedu, ¿no? En donde, pues como le menciono, el FENATE, este sindicato radical vinculado al presidente Castillo y con nexos con grupos como el Movadef, el CONARE, ¿no?, grupos radicales del magisterio, tiene una influencia y un poder muy fuertes. Entonces, un ministro con estos cuestionamientos, con estos antecedentes, ¿está capacitado, es idóneo para liderar un sector tan importante como el de educación en estos momentos, además en el que estamos en crisis, ¿no? Porque la educación está en crisis a raíz de todo lo que ha pasado por la pandemia? Entonces, ¿es un ministro que está a la altura de las circunstancias, o ahí el gobierno debería pensar en hacer algún tipo de ajuste? Muy bien, Alejandro. Yo no voy a tomar la posición que toman algunos cuando
un funcionario público que ha ocupado cargos altos, no asume un cuestionamiento y una crítica, ¿ya? Porque yo no creo en eso de que Otorongo no come Otorongo. Las cosas son claras. Tú lo has mencionado. Tú has ido delineando de uno en uno cuáles son los aspectos que deberían llevarlo al señor Gallardo a no asumir el cargo, a él tomar la decisión. No que lo cuestionen en el Congreso. Porque los errores que uno comete no solo lo cometen los funcionarios de línea media, ¿no es cierto?, por debajo del ministro. El ministro tiene toda la responsabilidad política, ¿correcto? Y como tiene la responsabilidad política, tiene que asumirla políticamente. Y en ese sentido creo que sería interesante que el señor Gallardo tome una decisión, ¿no? Y se dé cuenta de que tiene que dar paso a una nueva gestión, pero una gestión que no esté marcada de manera ideológica, ¿ya? Cuando ideologizamos la educación, malogramos todo. No debemos dejar de hablar de política, porque hablamos de políticas nacionales, de políticas educativas. Lo que yo estoy mencionando es que no podemos ideologizar, no podemos sesgar la educación hacia un solo sector, ¿no es cierto?, ideológico político. A eso me refiero. Y si eso está claro, en buena hora de que se tome ya una decisión en el sector educativo. Pero una de las cosas importantes, la continuidad del gestor es sumamente importante para llevar a cabo las políticas nacionales. No podemos estar cambiando cada 6 meses, cada 8 meses o cada año a un ministro. Exactamente, y eso ha sido lamentablemente lo que ha pasado, ¿no? El Ministerio de Educación en los últimos tiempos ha tenido cambios, la política, la que usted hablaba, las políticas públicas, las que deben ser transversales a los nombres, han sufrido por estos cambios, ¿no?, ciertos retrasos, ciertos contratiempos, y eso evidentemente impide que haya una fluidez en la gestión que beneficie a los alumnos, y de eso se trata. Finalmente el Ministerio de Educación tiene que estar en manos de alguien cuyo principal interés sean los alumnos, y no ciertos grupos o sindicatos, porque los sindicatos finalmente velan por sus propios intereses, sean los de maestros, en fin, cualquier tipo de sindicato, esa es su naturaleza, velar por sus propios intereses. Entonces, un sector como educación es muy peligroso que esté en manos de personas que tienen intereses muy particulares, en este caso, en el magisterio. En ese sentido, como usted menciona, es importante que ahí se haga un cambio porque hemos perdido durante estos 3 meses tiempo en este tipo de discusiones, en este tipo de debates, en lugar de centrarnos en lo importante y en lo urgente, que viene a ser el retorno a clases en el 2022, ¿no? Hemos sido uno de los últimos países en volver a las clases, lo hemos hecho a medias, y en el 2022, según el gobierno, en marzo del 2022, va a ser obligatorio el retorno a clases semipresenciales en principio. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Hay algunas cifras, algunos datos que sugieren de que no lo estamos, de que no hemos hecho o no nos hemos preparado de forma adecuada para este proceso, más allá del anuncio que haya hecho el gobierno. ¿Es realista que podamos volver a clases en marzo del 2022, la mayoría de alumnos en este caso? Yo lo veo un poco complicado y difícil, pero nada es imposible, ¿no es cierto? Siempre hay que tener fe, esperanza, y hay que estar muy dispuesto y hay que ser optimista. Sin embargo, el optimismo no nos ayuda solo, ¿no? Si es que no hacemos las cosas. Desde hace 2 años nosotros hemos podido comenzar a mejorar las instituciones educativas, las infraestructuras, y no lo hemos hecho. Ni siquiera hemos hecho el mantenimiento de aquellas que teníamos. Ustedes pueden ir a las escuelas y ver cómo las lunas o las ventanas se han ido oxidando, se han ido malogrando, ¿no? Hay espacios que no han sido limpiados, puertas que no se abren. Entonces, o cañerías que no funcionan, ¿no? Tú sabes que si no abres una cañería por tiempo se obstruye y por lo tanto no vas a tener agua, o la luz, o los circuitos eléctricos, o el tema del internet. O sea, todas esas cosas, con 115.000 escuelas que tenemos en el país, ¿no es cierto?, ¿no?, de las cuales aproximadamente pues tendremos unas 90.000 o 91.000 que son públicas, en donde el 70%, si no me quedo corto, no está en condiciones de recibir. Entonces, esas son las condiciones que vamos a tener. Cuando los requisitos para la vuelta de flexibilidad, de distanciamiento,
¿no es cierto? Distanciamiento, la protección de bioseguridad con las mascarillas, hemos estado conversando mucho con Omar Neira, ¿no es cierto? Y lógicamente, si bien es cierto, hoy conocemos mucho más y podemos protegernos mucho mejor, también es cierto que hay decisiones políticas que ya no solo emanan del ministerio, sino hay que verificarlas en el campo, con los directores. ¿Ustedes saben cuántos directores hay que no han ejecutado la compra de los materiales y que tienen el dinero en sus cuentas porque es al director al que se le deposita? O sea, son enormes las cantidades y nadie se hace la verificación, nadie da cuenta de ello, ¿no es cierto? Aún con todas las denuncias que se hacen. Entonces creo yo de que va a ser complicado y difícil. Creo que lo que nos va a ocurrir en ese momento es que tenemos que tomar decisiones en las que estemos trabajando en 3 entornos educativos de manera paralela. Allí donde podemos nosotros volver a clases, ¿no es cierto? Y creo yo que las mejores zonas van a ser las zonas rurales, esto lo vengo diciendo desde hace 2 años, porque es más fácil detectar, es más fácil controlar, ¿no es cierto? Puedes hacer cercos epidemiológicos con la misma comunidad, fortalecer a la comunidad y de esa manera hacer que las otras comunidades repliquen lo que vas ganando en unas y así vas ganando territorios. Entonces ahí podríamos estar volviendo de manera presencial total. En otras seguramente lo tendremos que hacer de manera semipresencial o más híbrida, ¿sí? Pero asegurando el tema de la conectividad, asegurando el tema del internet y seguramente que en otras lamentablemente vamos a tener que todavía continuar de manera virtual. Esa es la realidad, ese es el panorama del país. Somos un país geográficamente muy diverso, entonces tenemos que acomodarnos también a las condiciones. También hay que hacer un trabajo muy serio, ¿no es cierto?, de socialización, de convencimiento, de motivación a los padres para que quieran enviar a sus hijos. O sea, no se trata de que tú los vas a obligar, ¿no? Y a los profesores, hay muchos profesores que tienen todavía temores, ¿sí? Hay que prepararlos. Ahora, ¿en qué condiciones vuelven los chicos? ¿Alguien ha discutido eso? Con todos los traumas, todos los complejos, todas las ansiedades, todas las angustias, todos los estrés, tanto maestros como alumnos. Exacto. Tenemos que capacitar eso. Tenemos que preparar la escuela para eso, ¿no es cierto? Y en la sociedad misma. Y además de todo ello, la gran pregunta, ¿no es cierto?, ¿es que necesitas grandes recursos para eso? No. Necesitas ser eficiente en la ejecución presupuestaria. Y no podemos estar devolviendo plata. Pregúntense cuánta plata va a devolver ahora el Ministerio de Educación, el sector de educación, y cuánta plata van a devolver las regiones. Y finalmente, un tema importantísimo, este no es solo un problema del sector de educación, este es un problema intersectorial, intergubernamental, acá entran las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, e interdisciplinario, no solo los maestros, los médicos, los psicólogos, todos. El problema de ejecución de gasto, de eficiencia de gasto es transversal en el Estado, ¿no? Y lamentablemente en regiones es la situación aún más crítica. Usted hablaba efectivamente de los problemas de infraestructura, que es una de las áreas, uno de los problemas que va a enfrentar el sector en el 2022 para el retorno a clases, y las cifras no son alentadoras. Mientras el Minedu dice que hay 94.000 colegios habilitados en todo el país, ¿no? Ya 18.000 están abiertos. Antes de la pandemia habían apenas 29% de colegios públicos que estaban en buena condición, y solo el 55% de esas escuelas públicas de primaria y secundaria tenían internet. Esto es prepandemia. Con la pandemia la situación debe ser mucho peor. No entendemos de a dónde sale la cifra del Minedu entonces, que dice que 94.000 colegios de los 115.000 que hay, 115.000 creo que mencionó, ¿verdad? Sí. Están habilitados. Es una cifra que no termina de cuadrar con la realidad, ¿no? Con la realidad que usted mencionaba en este momento. Te doy una cifra más cercana. No tenemos que irnos a todo el país. En Lima se comenzaron a abrir en la UGEL 7 los primeros 16 colegios, ¿sí? Uno solo era público y era de inicial. Todos los demás eran privados. Simple como, o sea, no necesitamos hacer mayores producciones. De eso es tu proyección y te darás cuenta cuáles son esos colegios que sí están en condiciones, ¿no es cierto?, donde sí se invirtió, pero son a los que más se ha perseguido, a los colegios privados. Los colegios. Y lo otro, señor Molinari, es el impacto, ¿no? El impacto en el aprendizaje y en la salud mental de los alumnos, que
usted también ya lo acaba de mencionar, pero ese es el otro aspecto, el otro reto que va a tener el sector educación para el retorno a clases. ¿Hay algún plan para mitigar esto? O sea, los estudios y las cifras son contundentes, ¿no? El 32% de los estudiantes de nivel secundaria en 17 regiones, ¿no?, ha desaprobado la mayoría de cursos básicos en el 2020, ¿no?, en plena pandemia, ¿no? Entonces, el impacto en el aprendizaje ha sido grande. Hay varios estudios que lo sugieren. El Banco Mundial dice que los estudiantes peruanos van a tener una pérdida de escolaridad de 1,7 años. Esto es por encima del promedio de todos los otros países de la región. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación para revertir esta situación? ¿Cómo vamos a enfrentar esta pérdida de aprendizaje y de la afectación en la salud mental de los alumnos el próximo año? Es clarísimo que las medidas que se implementaron no dieron el efecto que pretendían los que las tomaron, ¿no es cierto? El Aprendo en Casa, creo que más allá de los porcentajes que nos mostraban algunos gestores, algunos ministros, no eran tan reales, ¿no? Tú estás diciendo las cifras de los logros de aprendizaje. Ni tampoco otros tipos, o sea, cuánto se demoraron las tablets para ese millón de estudiantes, de los 6.300.000 que están en la escuela pública. Pero creo yo de que estamos a tiempo todavía de tomar medidas adecuadas. Una es priorizar ese currículum. Si ese currículum ya era difícil trabajarlo en la presencialidad, mucho más difícil ha sido trabajarlo a distancia, ¿correcto? Entonces lo que debemos buscar es qué de ese currículum es lo fundamental y lo esencial que tenemos que desarrollar con los estudiantes para que ese proceso de aprendizaje se acelere. Porque lo que perdiste ya lo perdiste, no lo recuperas, ¿correcto? Esos 2 años de aprendizaje ya están perdidos. Pero ¿qué debo hacer yo entonces para ayudar a los estudiantes a desarrollar de manera más potente esos aprendizajes y le ayudan a acelerar ese proceso? Uno, debo priorizar el currículum. ¿Qué competencias, qué capacidades, qué desempeños son los que debo asegurar para que el alumno después sea más autosuficiente para aprender? Segundo, yo debo acercar todas las posibilidades, sea en cualquiera de los entornos, sea presencial, semipresencial o a distancia, el tema de la virtualidad. La virtualidad sirve para los tres, ¿no es cierto? Y nos puede ayudar y puede ser una excelente herramienta para los maestros en ese aceleramiento de los aprendizajes. Uno que es fundamental, un alumno con bienestar, o sea, con salud mental, con manejo socioemocional, con buena alimentación, porque ¿para qué envían en los colegios que tienen, o en las zonas más afectadas, los padres a los hijos? Por sus alimentos. Porque saben que ahí van a recibir un alimento por lo menos al día. Entonces debemos asegurar también eso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros aseguramos esas condiciones, la probabilidad y las condiciones de bioseguridad, el tema de poder a los maestros formarlos, capacitarlos, habilitarlos. ¿Cuántos maestros? Te hago una sola pregunta, Alejandro. ¿Cuántos maestros saben cuando hacen una tarea educativa, una actividad educativa, qué zona del cerebro están impactando? Muy poco, ¿no es cierto? Pero tú cuando haces una tarea, ahorita estamos nosotros, mi discurso, mi lenguaje está atendiendo a una zona de tu cerebro, donde tú razonas, donde tú piensas, ¿no es cierto? Donde tú emites tu propia opinión. Tú después vas a sacar tus conclusiones y vas a decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ese maestro tiene que conocer eso. Y no lo estamos preparando hacia el maestro. Si eso logramos con los estudiantes, el estudiante entonces va a comenzar a construir sus aprendizajes, ¿me entiendes? Entonces tenemos que cambiar los modos de formar y de capacitar a los maestros. Esa es la línea que tenemos que seguir en el plazo más inmediato. Eso es lo más urgente y prioritario en estos momentos, y después pensar en cambiar o en ajustar ese proyecto educativo nacional al 2036, que quedó desfasado, ¿no es cierto?, cuando lo aprobaron tan apresuradamente en el 2020. Bueno, y sin haber evaluado el de 2021. De acuerdo, señor Molinari, le agradezco mucho su participación en A Fondo, ha sido muy ilustrativo, muy importante poder contar con su experiencia, con sus conocimientos, con sus aportes, porque lo que se nos viene, el 2022, es un reto grandísimo, ¿no? Para nuestros estudiantes que son básicamente el futuro del país. Entonces, le agradezco mucho y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad para conversar sobre este y otros temas. Claro que sí, Alejandro, un gusto saludarte. Mi saludo a todos los maestros del país. Yo creo en el sindicalismo, pero un sindicalismo que dialoga y aporta. En ese sindicalismo creo.
Un gusto. Un gusto. Bueno, amigos de A Fondo, fue el señor Molinari. Hablamos sobre la situación de la educación en el país y los retos que tiene el sector para el retorno a clases en el 2022. Muchas gracias, que estén muy bien. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.